La caída de Ismael El Mayo Zambada, una de las figuras más influyentes del cartel de Sinaloa, no fue solo la captura de un capo más, representó un golpe devastador a una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Zambada, conocido por su habilidad para mantenerse en las sombras durante décadas, finalmente fue traicionado por algunos de sus colaboradores más cercanos. Esta traición sin duda marcó el principio del fin para su reinado, pero fue también el reflejo de profundos problemas internos dentro del cartel. Las razones de esta traición fueron diversas, desde el miedo a la extradición, la presión de las autoridades y el deseo de obtener una sentencia más leve, hasta la combinación desmedida de quienes buscaban ascender en la jerarquía del crimen organizado. Sin embargo, aquellos que traicionaron a Zambada no pudieron escapar de las consecuencias. Las represalias del propio cartel fueron implacables y muchos pagaron el precio con sus vidas o vivieron bajo una constante amenaza. Al mismo tiempo, esta traición debilitó la estructura del cartel de Sinaloa, abriendo la puerta a rivalidades internas y nuevos jugadores en el mundo del narcotráfico, como el cartel de Jalisco Nueva Generación. Para las autoridades fue una victoria en su marcada lucha contra el crimen, ya que la cooperación de los traidores proporcionó información crucial para desmantelar parte de la organización. La traición a Zambada es una historia de poder, ambición y lealtades quebrantadas que demuestran que, incluso en el mundo del narcotráfico, la traición puede ser tanto la clave para sobrevivir como la sentencia que marca el final. Pero antes de comenzar, quiero que te suscribas al canal para que no te pierdas del contenido que tenemos para ti en cada ocasión. Déjame tu like y un comentario, te estaremos esperando. Comencemos. Las sombras son traicioneras. Lo que se oculta en la oscuridad tarde o temprano sale a la luz. Ismael El Mayo Zambada, un nombre que parecía inalcanzable, intocable, pero ¿de verdad alguien en el mundo del narcotráfico está a salvo de la traición? Las miradas se desvían, las manos tiemblan y la lealtad, como siempre, es un juego de espejos rotos. Ahora estamos aquí frente a un hecho irrefutable: la caída del señor del sombrero. No fue la DEA ni las autoridades mexicanas quienes lo llevaron al borde de la destrucción. Fue algo más cercano, algo que siempre estuvo ahí, acechando. La traición de su propio círculo. Las alianzas en el cartel de Sinaloa siempre han sido frágiles, pero ¿quién hubiera imaginado que aquellos más cercanos a él serían los que hundirían la daga en su espalda? Se habla de una operación fallida, de una redada que nunca alcanzó a Zambada, pero lo que no se menciona es cómo alguien dentro, alguien de confianza, lo entregó. Las conexiones de Zambada siempre fueron su mayor fortaleza, pero también su peor debilidad, y aquí estamos observando cómo esa red perfecta se desmoronó desde adentro, no por una fuerza externa, sino por la codicia y el miedo. No, esto no es una teoría, esto es un hecho. La traición es la única respuesta, y aunque el Mayo todavía camina libre, su poder ha sido erosionado por aquellos que alguna vez juraron lealtad. Lo que fue su mayor fortaleza, su red impenetrable de contactos y aliados, se ha convertido en su jaula, y de esa jaula no hay salida fácil. Ismael Zambada García, nacido en 1948 en El Álamo, Sinaloa, México, fue una figura clave en el tráfico de drogas a nivel internacional durante más de 5 décadas. Desde sus inicios, Zambada se distinguió por su capacidad para operar en las sombras, evitando capturas y manteniendo un control férreo sobre el cartel de Sinaloa. Sus modus operandi siempre estuvo caracterizado por la discreción, prefiriendo mantenerse fuera del foco mediático, en contraste con otros capos más visibles como Joaquín El Chapo Guzmán. Zambada se consolidó como uno de los narcotraficantes más influyentes de la historia reciente, estableciendo una red de contactos políticos, financieros y criminales que le permitió operar con relativa impunidad. Sin embargo, a pesar de su habilidad para evitar la acción de las autoridades, el deterioro interno de su círculo de confianza comenzó a ser evidente en los últimos años, lo que culminó en lo que se ha denominado como la caída del señor del sombrero.
Durante los últimos 5 años, se han detectado una serie de filtraciones de información confidencial relacionadas con las operaciones del cartel de Sinaloa. Informes internos y comunicaciones intervenidas apuntan a que estas filtraciones provinieron de individuos cercanos a Zambada, específicamente aquellos que manejaban rutas clave para el transporte de cocaína hacia los Estados Unidos y Europa. La evidencia sugiere que dichas filtraciones fueron facilitadas por miembros del círculo más íntimo de Zambada, quienes, presionados por el gobierno estadounidense a través de acuerdos de extradición, comenzaron a proporcionar información a cambio de beneficios personales, incluyendo la reducción de penas y la protección de sus familias. Uno de los primeros indicios de traición se produjo con la deserción de varios operadores de confianza, quienes comenzaron a cooperar con agencias de seguridad internacional. En particular, destacan los casos de algunos ex lugartenientes del cartel que enfrentaron cargos en Estados Unidos y optaron por testificar en contra de Zambada. Las investigaciones revelan que estas deserciones no solo fueron actos aislados, sino parte de una estrategia deliberada para erosionar la estructura del poder del Mayo desde adentro. Los testimonios obtenidos bajo acuerdo de inmunidad permitieron a las agencias de seguridad identificar puntos vulnerables en la red de Zambada, lo que llevó a una serie de incautaciones de cargamentos de droga y arrestos de figuras clave dentro del cartel. La red de transporte internacional de drogas, que durante años había sido una columna vertebral de las operaciones de Zambada, fue debilitándose progresivamente. Según los reportes, operadores clave comenzaron a ser detenidos en puntos estratégicos como Panamá, Colombia y España, lo que llevó a pérdidas multimillonarias para la organización. Los análisis de las operaciones de transporte muestran una coordinación inusualmente precisa por la parte de las autoridades, lo que sugiere que la información sobre los movimientos del cartel estaba siendo filtrada directamente desde dentro de la organización. Investigaciones adicionales apuntan a que algunos operadores, bajo la promesa de inmunidad judicial, entregaron detalles específicos sobre las rutas y tiempos de cargamento. De acuerdo a los hallazgos recopilados, la traición que afectó a Zambada no fue el evento aislado ni espontáneo. Por el contrario, fue el resultado de un deterioro paulatino en la lealtad de sus subordinados, especialmente aquellos con acceso a la logística y las finanzas del cartel. Los motivos detrás de estas traiciones varían, pero todos tienen en común la búsqueda de beneficios personales ante la creciente presión de las autoridades estadounidenses y europeas. Entre los traidores se encuentran operadores que gestionaban las rutas de transporte internacional, encargados de seguridad personal de Zambada y socios financieros que manejaban las complejas estructuras de lavado de dinero. Se presume que a medida de que las agencias de seguridad intensificaban su persecución, estos individuos comenzaron a negociar con las autoridades para evitar condenas prolongadas o extradiciones. Además de las recientes capturas de otros capos del narcotráfico, como Joaquín El Chapo Guzmán, incrementaron la sensación de vulnerabilidad dentro del cartel de Sinaloa. Esto generó una desconfianza generalizada y propició la búsqueda de salidas personales antes de que la estructura completa se derrumbara. El caso de Guzmán es particularmente relevante, ya que muchos de sus antiguos aliados también optaron por colaborar con las autoridades, lo que sentó un precedente claro para los colaboradores de Zambada. El proceso de traición que debilitó a Ismael El Mayo Zambada no fue inmediato ni accidental. Los indicios de deslealtad comenzaron a manifestarse aproximadamente 5 años antes del colapso visible de su organización. La traición, que en última instancia fue la causa principal de la pérdida de control de Zambada sobre el cartel de Sinaloa, se gestó de una manera paulatina, empezando con pequeñas filtraciones de información y culminando en la entrega de operaciones clave del cartel a las autoridades internacionales. Las primeras señales de detención de operadores logísticos. El primer indicio de la traición surgió con la detención de 2 operadores logísticos de alto rango del cartel de Sinaloa en Panamá y Colombia, en lo que parecieron ser operaciones rutinarias de seguridad fronteriza.
Sin embargo, la precisión con la que las autoridades de ambos países interceptaron los movimientos de estos hombres sugería una filtración de información desde dentro. Los operadores detenidos, ambos encargados de coordinar rutas de transporte de drogas hacia Estados Unidos y Europa, eran conocidos por su proximidad a Zambada. Las entrevistas posteriores con agentes involucrados en las detenciones indican que, en ambos casos, la información clave sobre el transporte de drogas fue proporcionado por fuentes internas del cartel, aunque en aquel momento no se sabía con certeza quién estaba detrás de estas filtraciones. Las sospechas se dirigieron rápidamente hacia algunos colaboradores cercanos de Zambada, quienes bajo presión por amenazas de extradición comenzaron a proporcionar datos críticos a cambio de protección. Número 2. Acuerdos judiciales en Estados Unidos y filtraciones críticas. Un año después de las primeras detenciones, varios lugartenientes de Zambada fueron arrestados en operativos coordinados en Estados Unidos. Estos individuos, enfrentando largas condenas por tráfico de drogas, optaron por negociar acuerdos con las autoridades federales a cambio de la reducción de penas y protección para sus familias. Los testimonios obtenidos durante estos acuerdos revelaron detalles extremadamente sensibles sobre las operaciones del cartel, incluidas las rutas de lavado de dinero y la ubicación de activos clave. Los registros de las audiencias muestran que varios de estos operadores de confianza de Zambada entregaron mapas de rutas de transporte, métodos de comunicación encriptados y nombres de contactos importantes dentro de la organización. Estos informes no solo facilitaron arrestos adicionales, sino que también comenzaron a erosionar la estructura de confianza dentro del cartel, creando tensiones internas. Número 3. Desconfianza creciente y deserciones internas. El colapso del círculo cercano de Zambada se aceleró cuando comenzaron a surgir deserciones dentro del propio cartel. Algunos de los hombres más cercanos al líder empezaron a sospechar que otros estaban colaborando con las autoridades, lo que provocó una oleada de desconfianza. La paranoia se apoderó de las operaciones internas del cartel de Sinaloa, afectando seriamente su capacidad para coordinarse de manera eficaz. Documentos interceptados y grabaciones obtenidas durante este periodo muestran discusiones internas entre los colaboradores más cercanos de Zambada, en las que se expresaban abiertamente sus temores sobre posibles traidores. Varios operadores clave, temiendo represalias, optaron por huir y buscar la protección de las autoridades, confirmando así las sospechas de traición dentro de la organización. Y la traición definitiva, la operación fallida en México. Uno de los eventos más críticos en la caída de Zambada fue una operación fallida de las autoridades mexicanas, en la que intentaron capturar al líder del cartel en uno de sus escondites en la montaña de Sinaloa. Aunque la operación no resultó en su captura, lo que llamó la atención fue la precisión con la que las fuerzas de seguridad lograron localizar su paradero. Según informes confidenciales, la ubicación fue entregada directamente por uno de los hombres más cercanos a Zambada, quien había sido detenido unas semanas antes. Los informes de inteligencia muestran que este hombre, bajo interrogatorio intensivo y enfrentando la amenaza de la extradición a los Estados Unidos, proporcionó coordenadas precisas del escondite de Zambada, aunque el capo logró escapar a tiempo. Esta traición marcó un punto de inflexión dentro del cartel. Zambada entendió que su círculo de confianza estaba comprometido. El último golpe devastador a la estructura de Zambada ocurrió cuando las autoridades internacionales lograron desmantelar su red de lavado de dinero, gracias a la cooperación de varios colaboradores cercanos que habían desertado. Se descubrieron complejos esquemas financieros que involucraban empresas fantasmas, cuentas en paraísos fiscales y transferencias de grandes sumas de dinero a través de las redes internacionales. Los informes bancarios revelaron transacciones multimillonarias asociadas a empresas controladas por el cartel. Sin embargo, lo más revelador fue que los detalles específicos sobre estas transacciones fueron proporcionados por antiguos contadores y financieros del cartel que, tras ser arrestados, decidieron colaborar con las autoridades. Esta traición final no solo resultó en la incautación de millones de dólares, sino que también debilitó gravemente la capacidad de Zambada para financiar sus operaciones. El colapso interno, la paranoia y la fragmentación.
En el momento actual, la estructura del cartel de Sinaloa se encuentra severamente debilitada. Los actos de traición perpetrados por antiguos aliados de Zambada han llevado a una fragmentación interna, donde los distintos subgrupos del cartel luchan por el control de los territorios y las rutas de tráfico. La desconfianza es generalizada y muchos de los antiguos operadores de confianza de Zambada han sido eliminados o forzados a colaborar con las autoridades. Testimonios recientes de informantes indican que la organización está al borde de un colapso total. Aunque Zambada sigue técnicamente en libertad, su poder ha sido erosionado de manera significativa y la estructura que construyó durante décadas se desmorona rápidamente bajo el peso de las traiciones internas. Antes de continuar, recuerda que te puedes suscribir para que no te pierdas del contenido que tenemos para ti en cada ocasión de este mundo criminal. Déjame tu comentario y tu like para hacer crecer esta comunidad y continuemos. Las razones detrás de la traición de Ismael El Mayo Zambada son múltiples y complejas, entrelazadas con los riesgos inherentes del narcotráfico, las relaciones de poder y las motivaciones personales. La traición a un capo tan influyente no ocurre por simple casualidad. Suele ser el resultado de una mezcla de factores que convergen hasta generar un escenario de ruptura. Una de las principales razones fue el miedo. La presión constante de las autoridades, tanto en México como en Estados Unidos, empujó a varios miembros del cartel a colaborar con la justicia a cambio de protección o reducciones de pena. Las operaciones intensivas contra el narcotráfico obligaron a muchos de los asociados de Zambada a enfrentar la posibilidad de largas condenas o incluso la extradición a los Estados Unidos, donde las penas serían aún más severas. En este contexto, algunos vieron la traición como la única vía para salvarse, ya que las autoridades ofrecían acuerdos que implicaban penas más leves o la oportunidad de entrar en programas de protección de testigos. Otro factor crucial fue la ambición. En el mundo del narcotráfico, el poder y el control son las motivaciones más fuertes, y la caída de un capo, de la talla de Zambada, podía abrir la puerta a nuevas oportunidades para aquellos dispuestos a traicionarlo. Algunos miembros del cartel, que durante años habían permanecido a la sombra de Zambada, aprovecharon la oportunidad para debilitar su posición y aspirar a una mayor cuota de poder. Este tipo de traiciones motivadas por la ambición suelen ser impulsadas por la creencia de que, al eliminar a su líder, los traidores podrían ascender dentro de la organización o al menos consolidar su posición y garantizar su seguridad a largo plazo. La traición también fue impulsada por problemas personales. En un ambiente tan peligroso y volátil como el narcotráfico, los conflictos internos son inevitables. En muchos casos, tensiones acumuladas por rivalidades, traiciones menores o disputas económicas llevan a decisiones drásticas. Algunos traidores pudieron haber sentido que Zambada ya no ofrecía la protección o el liderazgo que ellos consideraban necesario para su supervivencia o éxito. De igual manera, algunos podían haber percibido que su posición dentro del cartel estaba en riesgo, lo que los llevó a tomar medidas preventivas antes de ser ellos mismos víctimas de una traición interna. Además, en algunos casos la traición fue una cuestión de supervivencia familiar. Muchos operativos del cartel estaban dispuestos a sacrificar su lealtad si ello significaba garantizar la seguridad de sus seres queridos. Las autoridades, conscientes de este punto débil, a menudo utilizaban la amenaza de represalias contra las familias para forzar la cooperación de los criminales. Frente a la posibilidad de que sus familias fueran atacadas, algunos decidieron colaborar con el gobierno a cambio de protección. La traición que llevó a la caída de Ismael El Mayo Zambada tuvo profundas repercusiones tanto negativas como positivas, no solo para el cartel de Sinaloa, sino también para los propios traidores. Este suceso no fue simplemente la traición de un hombre poderoso, sino el colapso de una estructura que había mantenido bajo su control una parte significativa del tráfico de drogas a nivel mundial. Para entender estas repercusiones, es necesario analizar las consecuencias que sufrió el cartel en general, las que enfrentaron los traidores, así como las implicaciones para las autoridades y el equilibrio de poder en el mundo del narcotráfico.
En primer lugar, las repercusiones negativas para el cartel de Sinaloa fueron inmediatas y devastadoras. La traición afectó la estructura jerárquica del cartel, lo que resultó en una profunda desconfianza interna. Zambada, quien había sido conocido por su habilidad para mantener el control, fue despojado de una de las herramientas más valiosas de cualquier líder del crimen organizado: la lealtad de sus hombres. Al descubrir la magnitud de las traiciones, varios lugartenientes y operadores de alto rango desertaron o comenzaron a sospechar unos de los otros, lo que condujo a una fragmentación interna que debilitó enormemente a la organización. Sin la cohesión que había caracterizado al cartel durante décadas, el poder de Zambada se vio erosionado y el control territorial se volvió inestable. Esta fragmentación no solo debilitó al cartel desde adentro, sino que también abrió la puerta para que otros grupos criminales intentaran apoderarse de territorios clave. La traición a Zambada tuvo un efecto dominó y los rivales del cartel de Sinaloa, como el cartel de Jalisco Nueva Generación, aprovecharon la oportunidad para expandir su influencia en áreas previamente controladas por los hombres de Zambada. Los conflictos territoriales se intensificaron y el incremento en la violencia fue una de las repercusiones más evidentes de la traición. El vacío de poder que dejó Zambada fue rápidamente llenado por otros, pero no sin que ello conllevara a una escalada en los enfrentamientos y en las disputas por el control del mercado de drogas. A nivel interno, la traición también afectó la moral de los miembros que permanecieron fieles a Zambada. Los operativos, que alguna vez habían sido parte de una red que funcionaba con una precisión casi militar, comenzaron a operar con miedo. Las relaciones que habían sido construidas durante años se volvieron algo frágiles y la paranoia se apoderó del cartel. Las constantes sospechas que otros podían estar colaborando con las autoridades debilitó las operaciones. Las comunicaciones se volvieron ineficientes y la planificación de rutas de tráfico y distribución se volvió errática, lo que afectó la capacidad del cartel para mantener sus lucrativos negocios. Sin embargo, no todas las repercusiones de la traición fueron negativas. Desde el punto de vista de las autoridades, la traición fue una bendición. La información proporcionada por los colaboradores permitió a las agencias gubernamentales de México y Estados Unidos lanzar operaciones de gran precisión, lo que llevó a la captura de varios miembros clave del cartel y la incautación de grandes cantidades de dinero y drogas. Las autoridades habían pasado años tratando de desmantelar la red de Zambada, pero fue gracias a la cooperación de los traidores que lograron hacer avances significativos en su lucha contra el narcotráfico. Las repercusiones positivas de la traición también se extendieron a los propios traidores, aunque solo de manera temporal. Aquellos que decidieron colaborar con las autoridades recibieron sentencias reducidas o incluso inmunidad a cambio de su cooperación. Fueron protegidos por el sistema legal de Estados Unidos, que les ofreció nuevos nombres, nuevas vidas y en algunos casos, programas de protección para sus familias. A corto plazo, estos individuos lograron escapar de las represalias directas del cartel y comenzaron una vida lejos del mundo del crimen. Para muchos de estos traidores, la traición de Zambada significó la oportunidad de comenzar de nuevo, aunque con el constante miedo de ser descubiertos. Sin embargo, la traición tiene un alto costo, y en el mundo del narcotráfico nadie escapa a las consecuencias. A pesar de los acuerdos que algunos de los traidores lograron con las autoridades, el cartel de Sinaloa no dejó que sus acciones quedaran impunes. Las represalias fueron rápidas y brutales. Aquellos que no lograron escapar antes de que se descubriera su deslealtad fueron capturados y ejecutados por sus propios compañeros. Las ejecuciones de traidores dentro del cartel se convirtieron en un mensaje claro: la traición no sería tolerada y cualquier intento de cooperar con las autoridades sería castigado de la manera más severa posible. Las familias de los traidores que permanecieron en México también sufrieron las consecuencias y en muchos casos fueron víctimas de secuestros o asesinatos en represalias por las acciones de sus parientes. A medida de que pasaron los años, incluso aquellos que inicialmente escaparon comenzaron a sentir el peso de sus acciones. Los programas de protección de testigos no siempre son infalibles, y algunos de los traidores fueron localizados y asesinados por sicarios del cartel, que claramente no escatimaron recursos en su búsqueda.
La vida bajo la protección, aunque mejor que una condena en prisión o la muerte inmediata, no estaba libre del peligro. Muchos de los traidores vivieron el resto de sus vidas en constante temor, sabiendo que el cartel no los olvidaría. En cuanto a las repercusiones para el cartel en general, la traición tuvo un impacto profundo en su futuro. Aunque el cartel de Sinaloa sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, la traición debilitó significativamente su estructura y su capacidad operativa. Los conflictos internos, combinados con la constante presión de las autoridades, hicieron que la organización perdiera parte del control que alguna vez ejerció con una mano de hierro. Si bien otros líderes del cartel han intentado llenar el vacío dejado por Zambada, la falta de cohesión interna y las traiciones continuas han hecho que esto sea un desafío constante. La traición a Ismael El Mayo Zambada trajo consigo una serie de repercusiones tanto negativas como positivas. Para el cartel, la deslealtad de sus miembros resultó en una fragmentación interna y una pérdida de poder significativa, mientras que las autoridades aprovecharon la oportunidad para avanzar en su lucha contra el narcotráfico. Los traidores, por su parte, lograron escapar del castigo legal, pero no pudieron evitar las represalias del cartel, que los persiguió hasta los rincones más remotos del mundo. La traición, en última instancia, destruyó la confianza dentro del cartel de Sinaloa, debilitando una de las organizaciones más poderosas del narcotráfico global. La caída de Ismael El Mayo Zambada, uno de los capos más poderosos y escurridizos del narcotráfico, representa un episodio significativo en la historia del crimen organizado en México. Lo que parecía una organización intocable, blindada por décadas de lealtades férreas y un control casi absoluto sobre el tráfico de drogas, terminó por desmoronarse debido a un factor clave que ha afectado a los grupos criminales a lo largo del tiempo. La traición que selló el destino de Zambada no fue un evento aislado, sino el resultado de una compleja serie de circunstancias que se fueron desarrollando a lo largo de los años. Al contexto de creciente presión de las autoridades, tanto mexicanas como estadounidenses, creó un ambiente de inseguridad entre los miembros del cartel de Sinaloa. Este miedo, junto con la promesa de protección legal y una vida libre de persecuciones, fue suficiente para que algunos de los colaboradores más cercanos de Zambada optaran por cooperar con las autoridades, revelando información clave que llevó a su eventual captura. El miedo a largas condenas o a la extradición fue uno de los factores más influyentes en la decisión de traicionar a uno de los líderes más temidos y respetados del narcotráfico. Otro elemento que jugó un papel crucial en la traición fue la ambición. En el mundo del crimen organizado, donde el poder lo es todo, la caída de un líder ofrece la oportunidad de ascender en jerarquía. Algunos de los traidores, al observar que Zambada comenzaba a perder influencia debido a la constante persecución de las autoridades, vieron la oportunidad de tomar el control de partes del cartel o consolidar su poder dentro de la organización. Este tipo de traición, impulsada por la ambición y el deseo de poder, es una constante en la historia de las organizaciones criminales, donde el liderazgo rara vez es estable y siempre está en disputa. Sin embargo, esta traición también tuvo consecuencias devastadoras para los propios traidores. Aunque algunos lograron obtener beneficios inmediatos, como sentencias reducidas o inmunidad a través de acuerdos con las autoridades, la mayoría no pudo escapar de las represalias del propio cartel. En el mundo del narcotráfico, la traición es castigada de manera brutal, y aquellos que traicionaron a Zambada no fueron la excepción. Las ejecuciones, secuestros y represalias contra los traidores y sus familias fueron rápidas y violentas, enviando un mensaje claro que la deslealtad no sería tolerada. Incluso aquellos que lograron entrar en programas de protección de testigos vivieron el resto de sus vidas en el constante temor, sabiendo que el cartel nunca olvidaría sus acciones. Las repercusiones para el cartel de Sinaloa fueron igualmente significativas. La caída de Zambada debilitó una estructura que había mantenido un control casi impenetrable sobre el tráfico de drogas, generando una fragmentación interna que afectó la cohesión de la organización. Las desconfianzas y las sospechas entre los miembros del cartel se intensificaron, lo que llevó a una pérdida de eficiencia en sus operaciones. Además, la traición abrió la puerta a otros grupos criminales, como el Cartel Jalisco Nueva Generación,
para que intentaran apoderarse de territorios clave que habían sido controlados por los hombres de Zambada. La rivalidad entre estos grupos incrementó la violencia y los conflictos territoriales, afectando no solo al cartel, sino también a las comunidades que quedaron atrapadas en medio de estas disputas. No obstante, la traición también trajo consecuencias positivas desde el punto de vista de las autoridades. La cooperación de los traidores proporcionó información invaluable para desmantelar parte de la estructura del cartel, facilitando la captura de varios de sus miembros clave y permitiendo operaciones más precisas contra el narcotráfico. Este avance en la lucha contra el crimen organizado representó un golpe importante para el cartel de Sinaloa, que vio cómo su influencia y poder se debilitaban considerablemente. En cuanto a las razones que motivaron a la traición, es evidente que fueron una combinación de factores. El miedo a las autoridades, la ambición personal, las disputas internas y la necesidad de proteger a las familias. En un ambiente tan hostil y volátil como el narcotráfico, donde las relaciones de poder cambian constantemente y la vida de los involucrados siempre está en peligro, la traición se convierte en una estrategia de supervivencia para algunos, pero también en una sentencia de muerte para otros. La historia de Zambada demuestra que, aunque el poder y la lealtad pueden mantener unido un cartel por años, la traición es un veneno silencioso que una vez que se infiltra puede derribar incluso a los líderes más temidos. Para finalizar, la traición que llevó a la caída de Ismael El Mayo Zambada no solo marcó el fin de una era para el cartel de Sinaloa, sino que también reveló las profundas tensiones y vulnerabilidades que subyacen en el mundo del narcotráfico. Los traidores pagaron un alto precio por su deslealtad, ya sea en vida o en la constante amenaza de represalias. Para el cartel, la traición significó un debilitamiento que otros grupos criminales supieron aprovechar, mientras que las autoridades vieron en ella una oportunidad para asestar un golpe decisivo en su lucha contra el narcotráfico. Esta historia es un recordatorio de que, en el mundo del crimen, la lealtad es efímera y la traición inevitable. Y bueno, hasta aquí llega el video de hoy sobre la traición que acabó con El Mayo Zambada. Si te gustó el contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video sobre los temas más impactantes del mundo del crimen. Déjame en los comentarios qué piensas de esta traición y si crees que fue clave para la caída del cartel. Nos vemos en el próximo video.